Sí, sí, Juan Pablo, y queremos mirar la situación más allá de esta noticia tan terrible de lo que ocurrió en Tibú, pues toda la crisis que se está viendo, se ha advertido desde hace muchos años, pero para otros no la tienen tan clara, de toda la situación que se vive en esta zona del Catatumbo, zona fronteriza, zona estratégica, desafortunadamente para muchos grupos armados ilegales, y queremos conocer qué hay más allá de lo que ocurrió en Tibú. Por eso tenemos a dos invitados y quiero saludar a Ariel Ávila, él es investigador y también experto en temas de seguridad, que tiene muy clara la situación y todos los actores violentos que confluyen en esta zona. Ariel, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Bienvenido y ayúdenos con la radiografía de lo que ocurre allí. Andrea, buenas tardes a Juan Pablo, a Paola, a Vanessa y a todas las personas que nos escuchan y también a Adriana. A ver, Andrea, le resumo la situación del Catatumbo como en estas tres partes. Lo primero es que desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, comenzó un proceso de reacomodo criminal que llevó a una guerra brutal entre el ELN y los Pelusos o el EPL, que esa guerra calmó en el último año porque el ELN prácticamente ganó. Y sobre la región de Tibú tenemos dos disidencias de las FARC, el ELN que se está, y bueno, y ahí es como está el foco del gran conflicto, es un reacomodo criminal muy grande. Dos, estamos en un escenario que se llama empate técnico criminal, ninguna organización le gana a otra, ninguna es más fuerte que otra, entonces, para ganarse la lealtad de la población, para someter la población, estos grupos, entre comillas, terminan administrando justicia, como matando ladrones, etcétera, regulando los comportamientos y todos estos tipos de desmanes, lo cual no es nuevo, eso es tradicional en las últimas 5 décadas, en esa forma como intentan ganarse la lealtad de la población o someterla. Y particularmente la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta, yo diría que hoy por hoy son las regiones más violentas que tiene este país, por encima de lo que pasa en el Bajo Cauca y por encima de lo del Pacífico nariñense. Lo que pasa es que muchos cuerpos, muchos desaparecidos son personas venezolanas que no están documentadas, las pasan de un lado a otro, pero es la zona más dramática que tenemos. En la zona, termino con esto, el Estado colombiano nunca fue capaz de tener una estrategia de copamiento territorial, entendieron el copamiento territorial como presencia de militares y policías, no entendieron con el tema de administración de justicia, con servicios de salud o con servicios o con otro tipo de servicios, y aquí está las consecuencias. Ujú. El tema es que hay Eh, muchos tibús en Colombia. Ariel, hablemos de el tema de la justicia, que finalmente es la esencia de lo que pasó el fin de semana. Unos comerciantes que en apariencia no, digamos, por lo menos aquí ayer hablamos con algunos voceros de los comerciantes de Tibú y nos decían que ellos pues tuvieron que entregar a los muchachos a los armados porque llegaron armados y pues quién se va a enfrentar a ellos. Pero la pregunta es, si uno va al terreno, en Tibú, uno habla con un comerciante, uno habla con un habitante que se dedique, no sé, a la agricultura, uno habla con el que tiene una tienda. ¿Confían en la justicia? ¿Confían en las instituciones? ¿Confían en la policía? ¿O prefieren confiar en el misterioso hombre armado que llega en una moto y se lleva a los presuntos delincuentes? Juan Pablo, lo que sucede son dos cosas. Por un lado, es una justicia deficiente con grados altos de corrupción, y por otro lado, la gente no entiende cómo funciona el Estado de Derecho, entonces les parece muy garantista. En cambio, esta otra justicia, que es déspota, arbitraria, pero muy ágil, llama más la atención. Entonces tenemos las dos cosas, un desconocimiento de cómo funciona el Estado de Derecho y una justicia deficiente, corrupta. ¿Qué era lo que pasaba? Hasta hace unos 15 años las FARC juzgaban todo, incluso infidelidades, eso era una cosa aterradora lo que pasaba en el territorio. Las FARC cometieron muchos desmanes y entonces ellos fueron cediendo toda esa administración de justicia a las juntas de acción comunal y a los comités de convivencia de las juntas de acción comunal. Lo que nosotros le dijimos al Estado cuando se firmó el acuerdo de paz es reconozca esas juntas de acción comunal, ayúdenle con inspectores de policía, porque no va a haber más justicia y ustedes no tienen nada preparado. El Estado no hizo caso y Mm, aquí están las consecuencias. sí, Ariel, precisamente ese mismo comerciante ayer nos dijo que ellos
sabían de la aparición de grupos o de la conformación de grupos de vigilancia y de seguridad privada para atender los casos en los que se ha desbordado justamente el tema de los robos y demás. Esto se asemeja más al modus operandi de los paramilitares. Incluso ayer fue muy criticado Alejandro Gaviria por haber dicho que esto era un hecho que cometieron los paramilitares y no las disidencias de las FARC, como han dicho las autoridades, como si se tratara de desprestigiar a los paramilitares cuando pues ya sabemos qué son y qué fenómenos representan en el país. Todos los grupos armados, de Paola, todos los grupos armados ilegales tienen como la misma estrategia de administrar justicia para ganarse la lealtad de la población. ¿Qué es lo que pasa? Que en esto sí quiero centrarme. Nosotros tenemos en la región del Catatumbo y de la metropolitana de Cúcuta una presencia muy fuerte del ELN, dos disidencias de las FARC, un grupo muy diezmado que son los Pelusos o el antiguo EPL, y el grupo de disidente paramilitar o neoparamilitar de los Rastrojos, que fue el famoso que pasó a Juan Guaidó en su momento en la frontera. Ese es el panorama. La zona donde ocurrió estos hechos, particularmente la última referencia que tiene la Fundación Paz y Reconciliación, es una zona donde operan las disidencias. Pero en general, todos los grupos administran, entre comillas, este tipo de justicia para ganarse la lealtad de la población. Ariel, para finalizar, ¿cómo conectamos todo esto que nos estaba contando Adriana con la cotidianidad? Entonces, prácticamente los grupos armados posiblemente son los que quieren mandar en la vida, en todos los escenarios y decidir, usted vive, usted no, yo tomo justicia por mi cuenta, incluso en un territorio donde ustedes sabían, Juan Pablo, que los habitantes nos dicen que los cuerpos, por ejemplo, de los jóvenes tirados en la carretera de una manera terrible, ni siquiera los recoge el CTI de la Fiscalía, sino que ya se sabe que es una funeraria, o sea, ya no llega totalmente la ley. Ariel, esta situación muestra algo mucho más crudo. A ver, Andrea, perdóneme ser tan cruel en esta respuesta. Mire, estamos en una situación donde en la mayoría de zonas del país no hay quien gane la guerra. Cuando una guerra la gana algún bandido, los niveles de violencia bajan y la presión baja. En la mayoría de los territorios, en el Pacífico nariñense, en el Bajo Cauca antioqueño, en el sur de Córdoba o acá en el Catatumbo, en el área metropolitana de Cúcuta, tenemos una situación donde ninguno le gana a nadie. Eso lleva a que los niveles de sevicia aumenten, o sea, se degrada la guerra porque eso pasa. Y eso no va a calmar hasta después de elecciones. Es decir, de aquí a junio, julio del otro año, nos esperan unas olas de violencia muy fuertes. Y dos, el problema con la frontera es que, digamos, el Estado colombiano, bogotano, no entiende la frontera. Entonces le coloco este ejemplo. Cada vez que cierran la frontera, el flujo de comercio y el flujo de personas no para. La gente se va por las trochas y tiene que pagar $4 o $5 para pasar. Eso es más plata para los ilegales. Ahí en la zona al lado de Cúcuta hay un tipo que llaman Gorila, que es uno de los que controla los pasos fronterizos. Se dice que ese tipo puede violar 4 o 5 mujeres cada semana, la mayoría venezolanas que pasan la frontera, y nadie hace nada. Entonces, un poco lo que yo le quiero decir es, desafortunadamente nos esperan unos 2, 3 meses hasta febrero, muy dura la violencia, luego puede comenzar a relajar, pero por ahí hasta después de elecciones es que se va a ver disminuido, pero de resto, así vamos a estar más o menos así. Pues ahí tiene Juan Pablo, No, la radiografía de lo que ocurre. Claro, es que la historia de los muchachos es apenas la punta del iceberg. Por eso el titular que pusimos, la punta del iceberg de lo que está pasando en nuestra zona de frontera. A nuestros invitados, a Adriana Marcela Pérez, muchas gracias. A Ariel Ávila, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Hacemos una pausa del seguiremos con otra historia. Vamos a hablar de tapabocas, vamos a hablar de las Fuerzas Revolucionarias Armadas Mexicanas en el Chocó y una buena noticia también de la mano de Sigue la W. Volvemos. Si usted vive en los Estados Unidos, también puede hacer su aporte para que la educación no se detenga. Ingrese a losandesfoundation.org y tendrá todos los beneficios tributarios para su donación. Vamos pa'lante, que la educación no se detenga. Una campaña muy W. Peláez y de Francisco en la W. Fútbol y algo más. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y W